Continuando con el desarrollo del estudio de cabeza ósea, en este video vamos a comenzar con el desarrollo de los huesos del neurocráneo en particular. Y bueno, en esta imagen que ya la conocemos, entonces vamos a dedicarnos al estudio de, como les decía, los huesos del neurocráneo, que los habíamos mencionado en el hueso anterior, en el video anterior, que decíamos que teníamos el frontal, los parietales, el occipital, los temporales, y alcanzábamos a distinguir algo del hueso esfenoide. Entonces, nosotros vamos a ver que los huesos que componen el cráneo son 8 piezas óseas, de los cuales 4 son impares y 4 son pares y laterales. Son huesos que pertenecen a la categoría de los huesos planos, huesos anchos, en donde, como ustedes ya saben por generalidades, están compuestos por dos tablas de tejido óseo compacto, una tabla externa, que es la que estamos viendo en este momento, y que se denomina tabla exocraneal, una tabla interna que mira hacia el interior de la caja craneana, que es la tabla interna o endocraneal, y entre ambas hay tejido óseo esponjoso que se denomina diploe. Estos huesos están formando una caja ósea cerrada, que es el neurocráneo, y que tiene por objeto proteger a una parte fundamental del sistema nervioso central que se llama encéfalo. ¿Cómo podemos clasificar los huesos que componen el neurocráneo? Bueno, existen distintas clasificaciones. Una es, por ejemplo, esta que tienen a la izquierda, donde nosotros decimos que existen huesos impares y huesos pares. Dentro de los huesos impares mencionamos el frontal, el etmoide, el esfenoide y el occipital, y dentro de los huesos pares, los parietales y los temporales. Otra clasificación que ustedes pueden ver también es la que los divide en huesos de la bóveda y huesos de la base. Cuando hablamos de huesos de la bóveda, estamos hablando del frontal, los parietales, el occipital y los temporales, teniendo en cuenta que tanto el occipital como los temporales van a formar parte tanto de la bóveda como de la base. Y los huesos de la base, ya sin dudas, vamos a tener el etmoides y el esfenoides. Esta clasificación a lo mejor de entrada les puede costar un poquito más, pero es hasta que podamos ir estudiando y describiendo todos los huesos que componen el neurocráneo. En ese momento ya les va a quedar claro cuáles forman parte de la bóveda, cuáles forman parte de la base. Por el momento vamos a manejarnos más con esta clasificación de huesos impares y pares. Entonces vamos a ir comenzando el estudio con los huesos impares. Este es un diagramita que, donde les va a estar mostrando la disposición de estos huesos. Obviamente en la línea media tienen los huesos que son impares, de adelante hacia atrás el frontal, el etmoide, el esfenoide y el occipital, y a los lados los huesos que son pares, laterales y pares, como son los temporales y los parietales. En esta imagen de la derecha lo que les está representando es la distribución, como les mencionaba recién, de que estos huesos tienen una tabla externa de hueso compacto, una tabla interna también de hueso compacto, y entre ambos el diploe o hueso esponjoso. Entonces lo que se ha hecho en esta imagen es retirar la tabla externa, la exocraneana, y quedó expuesto entonces todo lo que es el tejido óseo esponjoso. Bien, comenzamos entonces el estudio con el hueso frontal. Y lo primero que vamos a mencionar, que el hueso frontal entonces es un hueso plano, es un hueso impar, medio y simétrico, y que va a formar, digamos, lo que, va a estar compuesto, como dice acá, por tres caras, que es una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Este hueso va a estar situado delante de lo que son los huesos parietales, por encima del etmoide, y de los huesos propios de la nariz o huesos nasales, y también por encima de los huesos maxilar o maxilar superior y del hueso malar. Va a presentar una porción vertical y una porción horizontal. Una porción vertical y una porción horizontal. Vamos a ir comenzando con la descripción de cada una de sus caras. Antes de eso, mencionarles que este hueso en su desarrollo lo va a hacer a partir de dos centros de osificación. Por lo tanto, durante nuestra etapa embrionaria fetal, vamos a ver que existen dos huesos frontales, pero en el adulto obviamente queda uno solo, ya que se sueldan en la línea media. Entonces recuerden que este se desarrolla a partir de dos centros de osificación distintas. Esa soldadura que se produce en la línea media va a determinar justamente una sutura que se llama sutura frontal media o sutura metópica.
Entonces, sutura frontal media o sutura metópica, y que podemos ver en la cara anterior del hueso frontal en la línea media. También en la línea media vamos a ver una eminencia cerca de lo que es la raíz de la nariz, que se llama eminencia frontal media o glabela. Eminencia frontal media o glabela. Hacia los lados vamos a ver lo que se llaman protuberancias frontales laterales, que son más prominentes en la mujer que en el hombre. También podemos ver hacia los lados de la línea media lo que se llaman arcos superciliares o arcos supraorbitarios, superciliares también, o arcos ciliares. Y si nos vamos más en forma lateral, vamos a ver una cresta que se llama cresta temporal del frontal o cresta lateral también del frontal. Y por último, más lateral todavía, una pequeña superficie que se llama carilla temporal del frontal. Esta carilla temporal del frontal va a formar parte de lo que se llama fosa temporal, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, repasando, en la cara anterior del hueso frontal podemos distinguir elementos en la línea media y elementos laterales. En la línea media, la sutura frontal mediometópica y la glabela en lo que es la raíz de la nariz. Hacia los lados, las protuberancias frontales laterales, los arcos superciliares, supraorbitarios o simplemente arcos ciliares, la cresta lateral del frontal o cresta temporal, también que algunos llaman del frontal, y más hacia afuera la carilla temporal del frontal, formando parte esto de la fosa temporal. Bueno, si nos vamos ahora a la cara posterior, es la cara endocraniana. Esta cara es cóncava, la cara anterior era convexa, es una cara convexa y lisa prácticamente. La cara endocraniana va a ser una cara cóncava y va a presentar una serie de irregularidades que ya las mencionamos en el video anterior, que corresponden a todas las irregularidades de la superficie del encéfalo. Esto que nosotros habíamos denominado eminencias mamilares, impresiones digitales y los surcos vasculares. Bueno, ¿qué elementos vamos a encontrar en esta cara endocraniana? Bueno, en la línea media nosotros nos vamos a encontrar con un canal vertical que es el canal para el seno venoso longitudinal superior. Ese canal se va a continuar luego por una cresta, que es la cresta del frontal, y más hacia abajo esa cresta va a terminar en un agujerito que es el agujero ciego. En la cresta del frontal se va a fijar una dependencia de las meninges que se llama hoz del cerebro, la hoz del cerebro. Si nos vamos hacia los lados, vamos a tener las fosas frontales, que corresponden a lo que habíamos visto de la cara anterior, las protuberancias frontales laterales. Acá se llaman fosas frontales. Y también, más en la parte inferior de esta cara interna, tenemos estas saliencias que se llaman eminencias orbitarias, y que corresponden a lo que sería el techo de las órbitas, el techo de las cavidades orbitarias. Entonces, todos estos elementos en la cara endocraniana. Entonces, es una cara cóncava, tiene todas las irregularidades propias de las caras endocraniales de los huesos del cráneo, y en la línea media el canal para el seno venoso longitudinal superior, la cresta frontal y para la hoz del cerebro y el agujero ciego. A los lados, entonces, las fosas frontales que se corresponden con las protuberancias frontales laterales que habíamos visto, y también las eminencias orbitarias, todo lo que son las eminencias orbitarias que corresponden al techo de las cavidades orbitarias. Bien, ahora analizamos lo que es la cara inferior. En esta cara, que es la cara inferior, nosotros vamos a ver que es una cara de dirección horizontal. Habíamos dicho que se le reconoce una porción vertical y una porción horizontal a este hueso. Bueno, esta es la porción horizontal. Va a formar parte de lo que es el techo de la cavidad orbitaria y de la región etmoido-nasal. En el centro vamos a encontrar esta estructura que es la escotadura etmoidal del frontal. Tiene la forma de una herradura de concavidad posterior, abierta hacia atrás, y en la parte anterior de esta escotadura vamos a tener lo que se llama espina nasal del frontal, que va a servir para que se articulen los huesos nasales o huesos propios de la nariz.
También vemos en esta escotadura una serie de semiceldillas, o sea, una serie de cavidades que se llaman semiceldas o semiceldillas, que se van a corresponder con otras que van a estar en la cara superior de las masas laterales del etmoides, y ahí entonces van a formar celdas completas. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, hacia los lados de esta escotadura vamos a encontrar lo que se llaman fosas orbitarias. Son estas superficies triangulares que son cóncavas, lisas, y que se llaman fosas orbitarias, que constituyen justamente la mayor parte del techo de las fosas, de las cavidades orbitarias. Estas van a presentar dos pequeñas cavidades, una que se encuentra hacia afuera y adelante y otra hacia adentro y adelante. La que se encuentra hacia afuera y adelante es la fosita lagrimal, que sirve para que se aloje la glándula del mismo nombre, o sea, la glándula lagrimal, la que produce las lágrimas que bañan nuestros globos oculares, ¿no? Y la que está hacia adelante y adentro es la fosita troclear, que sirve para que se fije una parte de uno de los músculos externos del globo ocular, que es el músculo oblicuo mayor del ojo. Entonces, esas serían las fosas orbitarias, con las dos fositas, entonces la fosita lagrimal y la fosita troclear. Bien, en esta imagen que estamos viendo ahora, están viendo la articulación entonces del hueso frontal y el hueso etmoides en color amarillito, ¿no? Entonces ustedes ven que ahí el etmoides, que tiene estas masas que se llaman masas laterales, cuando queda articulado con el frontal, cierra todas esas hemicélulas o semiceldillas que habíamos dicho de la escotadura etmoidal, ya en cavidades completas. Estas cavidades tienen aire, son cavidades aéreas, cavidades neumáticas, que van a ir a desembocar luego en lo que son las fosas nasales. Van a formar parte de todo un complejo de cavidades que se llaman senos paranasales, que los vamos a analizar más hacia adelante. Este hueso frontal también le vamos a reconocer bordes. Entonces, además de las tres caras, tiene tres bordes. Los bordes del frontal van a ser un borde anterior, un borde superior y un borde posterior. El borde anterior es este borde que también se llama orbitonasal, borde orbitonasal, y que es el borde que separa la cara anterior de la cara inferior. ¿Qué elementos vamos a encontrar ahí? Bueno, en la parte central la escotadura nasal, donde se van a articular justamente los huesos nasales o huesos propios de la nariz, y también la apófisis ascendente del maxilar, la apófisis ascendente del hueso maxilar o maxilar superior. Hacia los lados vamos a tener los arcos que habíamos mencionado, los arcos ciliares o arcos superciliares o supraorbitarios, en donde vamos a encontrarnos con una escotadura que se llama escotadura supraorbitaria, la escotadura supraorbitaria, que va a dar paso a un nervio y a vasos que se llaman supraorbitarios. Estos arcos superciliares o supraorbitarios van a terminar en una apófisis orbitaria externa y en una apófisis orbitaria interna. La apófisis orbitaria externa se va a articular con el hueso malar, y la apófisis orbitaria interna lo va a hacer con el hueso lagrimal o hueso unguis y con la rama ascendente del hueso maxilar superior. Entonces, eso es todo lo que encontramos en este borde anterior u órbito nasal. El otro borde que tiene el hueso frontal es este superior que vemos acá arriba, el borde superior, que como ustedes ven es un borde que es todo dentado, es un borde dentado y que sirve para que se articule con los huesos parietales. Van a formar lo que ya habíamos visto nosotros como sutura coronal o sutura parietofrontal. Bien, y nos queda ahora el borde posterior, que es este que estamos viendo aquí atrás. El borde posterior de este hueso es lo que va a permitir que se articule con el esfenoides, con el hueso esfenoides. Entonces, si nosotros analizamos el borde posterior, va a ser este borde que ustedes ven aquí. Acá ven todo lo que es el frontal, tienen ahí el borde anterior, allá arriba el borde superior y acá el borde posterior, que es el que lo va a articular con las alas menores del esfenoides, En esta imagen en color, ahí tenemos el borde posterior del frontal y este que ven aquí es el hueso esfenoides. Entonces se articula con lo que son las alas menores del esfenoides. Bien, entonces con eso completamos
el estudio del frontal, y lo que nos quedaría por mencionar es la presencia de esta gran cavidad que ustedes ven que se encuentra entre las tablas externa y tabla interna, y tienen todo lo que es el hueso esponjoso al medio, y esa gran cavidad que se encuentra entre ambas tablas es el llamado seno frontal. Esta es una cavidad que se encuentra revestida por una mucosa que es similar a la mucosa que reviste las fosas nasales, y que contiene glándulas mucosas también, y que puede inflamarse, y en ese caso es lo que constituye la sinusitis, que nosotros hemos escuchado hablar como sinusitis. Este seno frontal es una cavidad aérea, neumática, es otro de los llamados senos paranasales, y obviamente va a tener su comunicación con las fosas nasales. Bien. Pasamos entonces al estudio del otro hueso impar y medio que habíamos mencionado, que es el hueso etmoides. Entonces aquí tenemos una imagen a la izquierda de una vista superior del hueso etmoides, y a la derecha una vista lateral también de este hueso. Como ven, es un hueso bastante complejo para describir, pero esquemáticamente nosotros podemos, desarrollarlo o describirlo mediante esta comparación a una balanza, ¿no? Como si fuese una balanza. Entonces, nosotros decimos que el hueso etmoide está situado por delante del esfenoides, por debajo del frontal, y va a formar parte de lo que es la base del cráneo. Está ubicado entre las fosas orbitarias y las fosas nasales. Tengan presente eso siempre. Entonces, entre las fosas orbitarias y las fosas nasales. Va a estar constituido por una lámina vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales, una derecha y otra izquierda. Entonces, una lámina vertical, una horizontal y dos masas laterales, una derecha y otra izquierda. La lámina vertical, como ustedes ven, va a estar dividida en dos porciones, o va a presentar dos porciones, que son la apófisis crista galli y la lámina perpendicular del etmoide. ¿Quién la divide? La lámina horizontal. Entonces, a la lámina vertical, la lámina horizontal. La horizontal divide a la vertical en dos porciones, una más pequeña que está por encima, que se llama apófisis crista galli, tiene la forma triangular, con su base descansando sobre la lámina horizontal, y con un borde anterior que va a ayudar a cerrar por detrás el agujero ciego que vimos en el frontal. Y luego una base que la fija la lámina horizontal. Por debajo tenemos entonces la lámina perpendicular, que debajo de la lámina horizontal sería esta lámina, la lámina perpendicular, y que se va a articular con el hueso vomer, y con una cresta que presenta la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Ya lo vamos a mencionar mejor más adelante. En cuanto a la lámina horizontal, la lámina perpendicular va a formar parte del tabique. No nos olvidemos, ya vamos mencionando, forma parte del tabique de las fosas nasales. En cuanto a la lámina horizontal, tiene una porción más central, esta porción que está acá, que se llama lámina cribosa, porque está llena de agujeritos, alrededor de 30 aproximadamente, y que sirven para dar paso a los filetes del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Más hacia afuera de esta lámina horizontal se van a desprender, van a colgar lo que se denominan masas laterales, las masas laterales del etmoide. Estas masas laterales del etmoide son estructuras cúbicas, por lo tanto van a presentar 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara medial o cara interna, una cara lateral o cara externa, una cara anterior y una cara posterior. Vamos a comenzar a describir la cara externa o cara lateral. Se llama lámina papirácea y va a formar parte de lo que es la pared interna de las fosas orbitarias o cavidades orbitarias. Recordemos que dijimos que el etmoide estaba entre las cavidades orbitarias y las fosas nasales. Bien, entonces la cara externa forma parte de la pared interna de las fosas orbitarias. En cuanto a la cara interna de las masas laterales, que es esta que está aquí, nosotros vamos a ver que tienen dos pequeñas laminillas óseas curvadas, que se llaman cornetes, el cornete superior y el cornete medio. Entre estas laminillas, entre los cornetes y la cara interna de las masas laterales, se establecen unos pequeños orificios que se llaman meatos. Entonces tenemos el cornete superior y el meato superior, el cornete medio y el meato medio. Cuando veamos fosas nasales vamos a ver que existe otro cornete, que es el cornete inferior, con su meato, que es el meato inferior, pero ese es un hueso que pertenece al macizo facial, al viscerocráneo, es decir, el cornete inferior no es parte del hueso
etmoides. El etmoide tiene solamente dos cornetes, que son el cornete superior y el cornete medio. En esos meatos van a ir a desembocar todas esas cavidades que habíamos mencionado antes, que son los senos paranasales. Nos queda por mencionar también que en esta pared interna de las masas laterales y en el espacio que queda entre el cornete superior y la lámina horizontal, o lo que sería la lámina clivosa, este espacio se denomina ático. Entonces tenemos el ático entre el cornete superior y la lámina clivosa, luego tenemos el cornete superior con el meato superior, el cornete medio con el meato medio. Y esto obviamente va a estar formando parte de lo que son fosas nasales. Luego tiene una cara superior. En la cara superior de las masas laterales vamos a encontrar una serie de semicélulas o hemiceldillas, como habíamos mencionado, que son cavidades neumáticas y que se van a completar, digamos, como cavidades completas cuando este hueso esté articulado con el frontal. Recuerden que el frontal tenía la escotadura etmoidal del frontal que servía para articularse justamente, habíamos dicho, con el hueso etmoide. Entonces en la cara superior, las hemicélulas para la escotadura etmoidal del frontal. Luego tenemos una cara anterior, que es la que estamos viendo aquí. También tiene una serie de hemicélulas y que son para corresponderse con otras homólogas que se encuentran en el hueso lagrimal o hueso unguis. Y ahí también van a formar cavidades completas cuando esté articulado. Una cara posterior, que acá no la vemos en el dibujito, también tiene una cara posterior, las masas laterales, que también tienen una serie de semicélulas o estas semiceldillas que se van a completar con cavidades completas cuando este hueso esté articulado con el hueso esfenoide, ya que se corresponden con unas que existen en la parte más lateral de la cara anterior del cuerpo del esfenoide. Y nos queda por último la cara inferior de las masas laterales, donde nosotros vamos a ver que eso corresponde a lo que sería el meato medio, la parte inferior del cornete medio y del meato medio. De ahí se va a desprender una pequeña laminilla que se llama apófisis unciforme, que se desprende justamente habitualmente desde el cornete medio. Entonces, si nosotros hacemos un repaso de las caras, decimos superior, inferior, lateral, externa, medial, interna, anterior, posterior. Bien, ¿y en cuáles de esas caras existen semicélulas? Existen en la cara superior para el frontal, en la cara anterior para el hueso lagrimal o unguis y en la cara posterior para el hueso esfenoides. O sea que en 3 de esas 6 caras tenemos semicélulas o hemiceldillas. Y luego teníamos la cara medial o cara interna donde tenemos los cornetes y la cara lateral que correspondía a la pared interna de las fosas nasales. De las fosas orbitarias. Y lo último creo que nos queda es ubicarlo en la base. Entonces ya esta imagen la habíamos visto en la base de neurocráneo. Nosotros vemos que el etmoides solamente se observa en este segmento que ustedes lo ven de color amarillo y que está representando la apófisis crista galli ahí en la línea media, y a los lados la lámina cribosa, que ven que está llena de agujeritos, la lámina cribosa, que es para el paso de los filetes del nervio olfatorio. En esta imagen, que es un tabique nasal, es un corte sagital, lo vemos nuevamente al etmoide de color amarillito. Ahí vemos lo que es la apófisis crista galli, triangular, dijimos, con su base apoyada en la lámina cribosa y su borde anterior completando el agujero ciego que habíamos visto del hueso frontal, y luego su borde posterior. Y debajo de la lámina cribosa habíamos visto esta, que era la lámina perpendicular del etmoides. Dijimos que la perpendicular se articulaba con el vomer, que es este huesito de color rojo, y con una cresta que estaba en la cara anterior de este hueso, que es el hueso esfenoides. También toma alguna relación con los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Bien, en esta imagen es una pared lateral de fosas nasales, y ustedes están viendo en color amarillo, digamos, lo que es el hueso etmoides con la apófisis crista galli, la lámina cribosa y luego los cornetes. Ahí tenemos el cornete superior y el cornete medio. Fíjense que acá está el cornete inferior, pero ustedes ven que ya está de otro color porque este hueso pertenece al macizo facial. Entonces, si nosotros analizamos todo lo que es pared externa de fosas nasales, sí vamos a tener 3 cornetes, superior, medio e inferior, con sus respectivos meatos, meato superior, medio e inferior.
pero perteneciendo al hueso etmoide solamente dos cornetes, el cornete superior y el cornete medio. Ya el inferior, recuerden que es otro hueso. Bueno, con esto completamos entonces el estudio del hueso frontal y del hueso etmoides, y en los próximos videos vamos a ir terminando con los huesos de neurocráneo.